menciona Snyder, es decir, le da igual un león que el rojo, que la espada, que el charco de sangre, ¿no? Son en distintas concreciones el mismo concepto rítmico. Entonces, bueno, estas deducciones las hemos utilizado para aplicarlo a todos los parámetros que uno debe diseñar al hacer un espectáculo, una obra musical o una ópera. En concreto, pues, se ha aplicado el concepto a la estructura, a la geometría, al tipo de input en el caso de los instrumentos electrónicos o al tipo de gesto con la que uno debe tocar el instrumento, etc. Aquí, bueno, vemos un gráfico donde muestra pues, distintos modos de vibración que puede tener tanto una cuerda como un tubo, si estamos hablando de desplazamiento vertical o de compresión y rarefación, un caso y el otro respectivamente. Y bueno, esto es para ilustrar las distintas registraciones por mitades de tubo o dobles de tubo, de manera que todos son por dos o entre dos. Pues cogimos entonces este fundamento físico del tubo de órgano en este caso y cogimos la frecuencia de Do como base, dado que los 8 pies, 16 pies, 32 siempre estamos refiriendo a un Do. Esta nota, para extraer la estructura, es decir, en lugar de decir el espectáculo va a durar 1 hora y cada sección va a durar 7 minutos porque lo establecemos caprichosamente, no, lo extrajimos de aquí, ¿vale? La sección o el mundo es un tubo que da un Do. Entonces, ¿cómo conseguimos saber cuánto dura el espectáculo? Pues los hercios de un Do, doble, 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 hasta que conseguimos el minutaje de la sección. Doble, 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 hasta por 8, de manera que nos da el minutaje del espectáculo completo. Esto que pensábamos que estábamos descubriendo la Coca-Cola, resulta que luego lo hemos encontrado formulado, ya lo había pensado todo el mundo antes, y lo han venido a llamar el monocordio de la creación, ¿no? De manera que podemos tener la misma nota como tono, es decir, como nota estuviera tocada o cantada. Puede ser también un pulso, si lo enlentecemos, un Do. Si lo enlentecemos puede ser ba, 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 una rugosidad. Si lo enlentecemos es un ritmo, ba, 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 ba. Si lo enlentecemos es una sección, un concierto entero, un grupo de días, un grupo de años, eones, la edad de la Tierra. Entonces, todo ese recorrido en escalas, ¿no? que da tanto vértigo, es lo que veis aquí representado en la línea inferior, desde metros elevado a 10 menos 20 hasta metros elevado a 10 elevado a 25, ¿no? Desde el quark, protón, núcleo, hasta los clústeres de galaxias o el universo observable. Nosotros nos hemos movido solo en la franja del medio. Bueno, pues dentro de la franja del medio estaría este esquema, que es, si este es el plan A sobre Do. El espectáculo dando un Do duraría 1 hora, 6 minutos, 21 segundos y cada sección dura 8 minutos, 21 segundos, que es una octava parte de ello, mitad, mitad, mitad. A esto me refería cuando digo que buscábamos que todo fuera tautológico, ¿no? No establecemos nada libremente, sino que es una deducción desde ese principio físico que es una manifestación irrefutable. Entonces, la otra fuente he mencionado que es esto que también ha explicado Fran, no tengo ya que explicar que esta concepción morfológica, ¿no? Es tal y como modernamente vemos el mundo, ¿no? Esto es Instagram, es Bershka, es Inditex, es el narcisismo, ¿no? Es decir, solo vemos formas, no vemos nada detrás, solo vemos una superficie que es una pantalla, ¿no? Pero realmente, desde la concepción mística, si quitamos ese envoltorio de papel de plata, debajo hay algo que sí que une las cosas. No estamos en un mundo de cosas desgajadas, sino de donde todo está relacionado. Y es importante recordar que esta búsqueda de la relación entre las cosas, lo que antes se llamaba el amor, ¿no? Entre las cosas, es la labor principal
tanto del arte como la filosofía como la religión, porque al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, siguiendo estos racimos que veis en vertical, el racimo de Fa, el racimo de Sol, el racimo de Mi, que Snyder estipula y formula de una manera tan clara en su tratado. Bueno, vamos en concreto al segundo caso que les pone en el libro, que es el de la Seu de Gerona, que es una enorme basílica. Aquí vemos la planta, y bueno, la planta de la basílica es común, vulgar, pero vemos ahí una forma súper curiosa, que curiosamente era el edificio más antiguo, ¿no? La construcción más antigua, que es un trapecio. Ese trapecio, él empieza a tirar del hilo, como igual que Fran ha mencionado antes, cuando está en el claustro de San Cugat, empieza a tirar del hilo. Fijaos en esta foto, que está hecha desde uno de los lados alineado, y se ve la fuga de que es un claustro románico, pero en lugar de ser cuadrado, como son todos, es trapezoidal. Pues él empieza eso, a girar por dentro de este claustro y a observar los animales que hay en los capiteles, que parecen estos animales símbolos. De manera que él lee las notas que aquí vemos atravesadas por unas líneas verticales. Así que el claustro románico de Gerona dice Fa, La, Mi, Fa, Re, Fa, La, etc. Este es el canto que nosotros hemos cogido. Él después lo recrea y bueno, le atribuye cierto canto, pero bueno, es algo ya contingente y hipotético. Nosotros entonces cogemos, bueno, Rubén eligió las notas que no daban una repetición, ¿verdad? Sí. Fa, La, Mi, el Fa ya tenemos, Re, Sol y Si. Con esos tenemos 6 de las 7 notas musicales y nos falta el Do. El Do, que por cierto lo acabamos de estar nombrando muchísimo. Entonces cogemos esa secuencia y nos regala pues esta secuencia de escenas. 0, silencio, 1, ruido. Y ahora vamos con las notas, que es la secuencia. Fa, La, Mi, Re, Sol, Si, cada uno con sus clases de notas. ¿Por qué añadimos silencio y ruido al principio? En Gerona hay un tapiz que, bueno, que si en este país se cuidara un poco la cultura, sería tan famoso como el tapiz de Bayeux. De hecho, es una rareza incluso mayor, dado que los materiales son únicos. Es un tapiz hecho de lanas, un bordado en lanas, teñidas, gigante, que curiosamente se amolda como un guante al concepto de la obra que veníamos trabajando y lo descubrimos después. Aquí en la parte central es bueno, una serie de escenas de la creación, donde arriba pueden ver el ángel de las tinieblas y el ángel de la luz, ¿lo veis? El ángel negro y el ángel blanco. Y después una serie, bueno, un texto donde dice que primero había la oscuridad, luego la luz, y la escena de la creación de los distintos seres hasta el ser humano, ¿no? Incluido la mención de la creación de la luz y el agua como elementos. Y es curioso que esto estuviera vinculado a la Catedral de Gerona. De hecho fue bastante impactante descubrirlo. Aquí vemos cómo entonces el tiempo está dividido en estas secciones: silencio, ruido y las notas, y esto nos da, por idea de Marta Eguilior, que es nuestra escenógrafa y directora de escena, nos da la propia escenografía, dado que consiste el transcurrir de la obra en un caminar por cada sector espacial, igual que vamos recorriendo la línea de tiempo. De manera que sucede esta superposición. Y todo ello, recordamos que está ubicado sobre un Do general, que es la vibración base de todo, que en este caso pues, no representa ninguna de estas manifestaciones particulares de números que no son el 1, cada clúster simbólico está asociado a un número, sino que tenemos el 1, que es el Do, que es el logos, que es el sustento, ¿no?
y vibra ahí por omisión o bueno, por omnipresencia también. Voy a ir recorriendo las escenas y también explico un poquito del trabajo escondido, ¿no? De cómo se hizo. La primera sección, silencio, oscuridad, la nada. En el principio no fue ni tan siquiera Génesis, y el futuro es real. Existe indicio de un silencio esencial, determinante del equilibrio absoluto. Cuando llega el aire, unge con su soplo la cuerda y ésta vibra. El tiempo se extravía en todo significado y razón. Es la visión de los universos concatenados. En la consecuencia de ser tú, el hallado, transita siempre solitario, fino y lo insignificante que sujeta toda conjetura. La austeo. No ser para no ser todo. Acepto los barrotes. La cárcel callada comprende mi oscuro, la nada de ser. Uno, ruido, luz y creación. Toma lo que recibes, mételo entre tus dedos dadores. Recibe favores del ruido, entona tu canto perdido en el albur del saber. Saber de luz